es conveniente que hablemos de un aspecto de la relación humana que se plantea porque muchas personas, cuando se les habla de una actitud de comprensión ante los demás, de la actitud positiva, de la dimensión espiritual en la relación humana, tienden a asociar a estas actitudes una disposición meramente pasiva, meramente de tolerancia, y esto puede dar lugar a unos malentendidos que no tienen por qué existir. Cuando estamos hablando de que ante las personas hemos de tener una actitud receptiva, de entender lo que la persona está diciendo, de tratar de intuir lo que la persona está sintiendo, de percibir de algún modo lo que la está haciendo funcionar detrás de sus mecanismos, esa dimensión superior que se expresa a través de tal persona, no estamos diciendo que hemos de encontrar todo maravilloso, todo magnífico, que hemos de decir siempre amén a todo lo que aquella persona nos plantee. Hemos de tener una visión realmente grande, realmente universal, de lo espiritual. Lo espiritual no está hecho solamente de esta bondad dulzona, pasiva, sentimental o sentimentaloide. Lo espiritual incluye lo más recio, lo más profundo de la existencia. Lo espiritual es la raíz de toda la fuerza que existe, de toda la fuerza que existe en la naturaleza, de toda la capacidad combativa que podemos ver en el reino animal, por ejemplo, de toda la fuerza cósmica de la que tenemos pequeños atisbos cuando un cataclismo de la naturaleza nos asusta por sus consecuencias extraordinarias. No hemos de asociar lo espiritual solamente al aspecto blando, pasivo de una mentalidad sensiblera. Lo espiritual es lo más profundo que existe, la fuerza, la potencia más enorme que existe, potencia que se expresa y debe expresarse a través de todos los niveles, desde el nivel material, pasando por el nivel biológico hasta el nivel más intelectual y más espiritual. Entonces, cuando se habla de esta actitud espiritual, las personas interpretan que han de ser dulzura, compasión, tolerancia, perdón, olvido, porque contraponen esta actitud pasiva a la actitud de lucha, a la actitud de combate, a la actitud de exigencia, a la actitud de imposición, de luchar para imponer unas ideas o lograr unos objetivos, a todo el aspecto de lucha en todas sus manifestaciones. La lucha es algo esencial en toda la manifestación. La lucha es algo esencialmente positivo. Lo que puede ser negativo son las motivaciones de la lucha. Cuando yo estoy luchando para afirmarme yo en contra de los demás o por oposición a los demás, entonces esta es la lucha negativa. Es la lucha que trata de ensalzarme a mí, pero disminuyendo a los demás. Va en contra de los demás. En cambio, hay una lucha que es enteramente positiva. Es la movilización de toda la potencia al servicio de una idea clara y expresada a través de una conciencia creativa de unidad. Y no hay aquí ninguna disposición blanda y pasiva.
solamente porque las personas contraponen la actitud de lucha egocentrada con una actitud de pasividad infantil, es por esto que al hablarles de comprensión asocian automáticamente esa actitud infantil, pasiva, a lo que llamamos espiritual. Lo espiritual es la raíz de lo que funciona en el nivel natural. Es, de hecho, las cualidades de lo natural sin las deficiencias de lo natural, del nivel psicológico normal. Veamos si podemos plantear este problema en sus elementos primero psicológicos y luego vamos un poco más allá. Nosotros en la vida hemos pasado por dos fases, por muchas fases, pero podemos ver dos fases muy claras en nuestra formación. Cuando nosotros éramos pequeños, se nos decía que nosotros debíamos ser obedientes, debíamos ser tolerantes, y se trataba entonces de ordenar o de domesticar, si queremos, de algún modo, nuestra violencia natural, nuestra impulsividad, y se inculcaban unas cualidades que estaban al servicio del orden familiar, luego del orden de la escuela y después de un orden a nivel social. La religión nos ha sido enseñada también desde esta vertiente. Hemos de ser buenos, hemos de ser tolerantes, hemos de amar a todos, incluso a los enemigos, y por lo tanto quiere decir que no nos hemos de pelear, que no hemos de reclamar nuestros derechos, que hemos de saber dar y dispensar todas las ofensas que se nos hagan, todas las injusticias que se nos hagan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay una parte importante en nuestra formación familiar, social y religiosa en que se han ensalzado las virtudes, podríamos decir, pasivas. Después, cuando hemos crecido, cuando nos hemos integrado activamente en la sociedad, hemos visto que realmente la vida es una lucha, es una competición en la que cada cual trata de conseguir un puesto, si puede ser superior, que no sea inferior, en la que tiene que defender sus derechos, tiene que conquistar nuevas posiciones en el aspecto profesional, en el aspecto económico, en el aspecto social. Y vemos que la sociedad realmente valora y admira a las personas que tienen una gran capacidad combativa, que la expresan y que triunfan. Esto lo vivimos precisamente en el momento en que nuestra propia personalidad pasa de una dependencia familiar a una independencia personal. Cuando la persona necesita afianzarse sobre su capacidad de autodeterminación, sobre su propia voluntad, sobre su capacidad de libertad. Entonces, prescindimos de toda esa educación que hemos recibido durante 10, 12, 15 años para tratar de adoptar la actitud combativa, la actitud de afirmarnos mediante la lucha, mediante la competición. Y así ha quedado en nosotros una formación doble y en cierta forma contradictoria. Una formación en la que valoramos la paciencia, la tolerancia en nombre del amor, en nombre del bien, en nombre de la espiritualidad, y luego otra en que valoramos la acción, la lucha, la imposición, la capacidad de dominar situaciones, personas, de conquistar activamente objetivos, gracias a lo cual nosotros nos sentimos afirmados personalmente y conseguimos una independencia y una admiración social, familiar, medios económicos, etc. La primera se vive en nombre de los valores morales, sentimentales. La segunda se vive en nombre de la eficiencia y de la fuerza de carácter, de la eficacia en la vida, el sentido de realismo, etc. Entonces esta doble formación está actuando constantemente en nosotros y nos plantea problemas de actitud. ¿Qué es lo que nosotros hemos de hacer en una conversación, por ejemplo? Hemos de tratar de comprender al otro, ser tolerantes, comprender su punto de vista y tratar, pues, de aceptar ese punto de vista, o hemos de tratar
de imponer lo que nosotros creemos que es correcto, de dominar en lo posible aquel punto de vista con el nuestro. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud hacia las personas? ¿Influir sobre ellas o adaptarnos a ellas? Constantemente nos encontramos enfrentados en este problema de elección de actitud. Tenemos aquí una gran dificultad, porque cada actitud para nosotros tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes. Si yo adopto la actitud afectiva, sentimental, entonces yo me siento bien respecto a mis ideales, respecto a todo lo que se me ha dado de formación moral, podríamos decir, pero en cambio tengo la impresión de que soy débil frente a los demás y de que en la vida los que triunfan son los que se imponen, los que utilizan la fuerza de un modo u otro, y que yo paso a ser una víctima de los demás por mi actitud demasiado blanda, demasiado sentimental. Entonces, en la medida que yo tiendo a afirmarme como persona humana, sentimental, religiosa, moral, etc., tiendo a sentirme fracasado como persona de acción, persona de triunfo, persona afirmada en la sociedad activa. Entonces, la otra actitud, la de lucha, tiene para mí el inconveniente que en la medida que yo trato de mantener una actitud activa y positiva, siento como si yo fuera en contra de mi aspecto sensible, de mi aspecto humanitario, de mi aspecto religioso, moral, y por otro lado, tengo miedo de excederme en mi imposición, porque si yo tiendo a imponerme demasiado, puedo caer en el rechazo de los demás. Yo no puedo ser demasiado combativo, porque esto provocaría la actitud combativa de los demás contra mí. Por un lado necesito ejercitarla porque esto me afirma, y esto es un medio para mí de abrirme paso y de conseguir objetivos. Pero por otro lado hay siempre el peligro, al ejercitarla, de que yo me sienta fracasado, que estoy traicionando, en cierta forma, un ideal de sentimiento, y que por otro lado es un arma que puede volverse contra mí si yo ejercito demasiado esta actitud combativa frente a los demás. Entonces, como estamos en esta dualidad, constantemente estamos oscilando de una actitud a la otra. Y lo que solemos hacer, siempre que nos encontramos en esos problemas de dualidades, es intentar vivir un término medio. Un poco comprensivo, un poco dominante. Cuando parece que la actitud dominante trae problemas, entonces adopto la actitud comprensiva. En cuanto yo creo que la actitud comprensiva me debilita y que empiezan a tomarme el pelo, entonces reacciono y adopto una actitud combativa, de imposición, y así estoy pasando de una actitud a otra, siempre con insatisfacción. Y es que el término medio, este término medio, es totalmente negativo. Es totalmente negativo porque es producto de dos actitudes extremas negativas. La actitud extrema de pasividad, por la cual yo me siento débil, aunque aceptado en un aspecto moral o humanitario, y el aspecto negativo de la violencia, de la actividad, con la cual yo me siento como deshumanizado y con peligro de un rechazo general. Tengo miedo de ser demasiado blando, tengo miedo de ser demasiado duro. Y porque estoy huyendo de estos dos miedos, adopto una actitud media, que por ser producto de dos miedos, es asimismo una actitud media miedosa. Y por esto da esa insatisfacción. Y por eso estamos oscilando constantemente de un lado a otro. Este es un problema muy real. Lo tenemos constantemente planteado cuando hemos de pronunciarnos ante un problema, cuando hemos de adoptar decisiones, y más quien tiene responsabilidad de personal y quien tiene responsabilidad de bienes que afectan a muchas personas. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Existe realmente una actitud correcta?
Este problema solamente podremos solucionarlo cuando nosotros hayamos eliminado los dos extremos negativos del que se origina el problema. Mientras yo tenga miedo de ser demasiado blando, yo tendré problema. Y mientras yo sea miedo de ser demasiado duro, tendré problema porque estaré huyendo de una cosa y de la otra. Y nunca una huida es una solución positiva. Yo tengo miedo de la actitud de adaptación porque la vivo como una negación de mi energía, de mi valoración social, de mi capacidad de lucha, de energía. Yo tengo miedo de la violencia porque temo que se vuelva contra mí, o porque temo el rechazo de todos los valores humanos que están en mi fondo. ¿Cómo puedo romper este círculo? Solo hay un modo. Y es que yo deje de huir de los extremos y aprenda a vivir los extremos. Yo solamente puedo dejar de tener miedo de una cosa cuando esa cosa yo la viva activamente a nivel de mi yo experiencia. Yo he de poder desarrollar mi capacidad de adaptación hasta el máximo. Y he de poder desarrollar mi capacidad de lucha hasta el máximo. No saber que está dentro, sino desarrollarla y ejercitarla de algún modo. Pero, claro está, evitando que esto me conduzca a hacer ninguna acción que me sea perjudicial en ningún sentido. Esto debería ser parte de la educación normal que recibimos en nuestra infancia y juventud. Este entrenamiento, este desarrollo, ya que es función básica de la educación conseguir este desarrollo total de las facultades interiores. Pero como la educación no nos lo ha dado, porque las personas que nos han educado eran ellas mismas víctimas de esa misma limitación, si queremos resolver el problema no tenemos más remedio que buscar por nosotros mismos esta solución, este ejercitamiento. Yo he de aprender, decimos, en primer lugar, a vivir toda mi capacidad de adaptación, toda mi capacidad pasiva. He de descubrir que la pasividad o la receptividad no es algo negativo. Realmente no lo es. La receptividad es algo sumamente positivo, a condición de que se ejercite de un modo plenamente consciente. Yo tengo miedo que al estar yo pasivo, los demás me dominen, los demás me convenzan, cambien mi punto de vista, me desnaturalicen, nieguen lo que yo quiero y creo ser. Y por esto yo huyo de la receptividad incondicional. Por esto no escucho nunca de veras, totalmente, a la otra persona, sino que estoy reaccionando, afirmándome a mí mismo en la reacción respecto a lo que el otro está diciendo. Ahora bien, cuando uno aprende a escuchar, estando muy claramente consciente de sí mismo, nunca esa actitud receptiva me dominará. Nunca seré yo víctima de lo que el otro diga. O sea, yo quedo indefenso frente al otro solo cuando pierdo mi lucidez. Mientras yo conserve una conciencia clara de mí, sin reaccionar, pero manteniendo este eje luminoso de la conciencia de yo mismo ante la situación, de comprender, de entender, de recibir, yo aumentaré mi sensibilidad receptiva, pero a la vez mantendré un eje positivo que impedirá que yo quede en ningún momento dominado por lo que el otro haga o diga. Esta es la condición bajo la cual la receptividad se convierte en algo sumamente positivo.
En cambio, si yo quedo solamente receptivo, pero identificado con aquello que me estoy recibiendo, entonces sí que aquello es, en cierta forma, una negación de mi propia realidad, de mi propio pensar, de mi propia personalidad. Cuando se vive de esta manera, cuando se ejercita de esta manera, la receptividad aumenta no solamente la comprensión, porque van entrando datos nuevos que antes no tenía, sino que aumenta de un modo básico nuestro poder de acción. Y este es un aspecto que raramente se tiene en cuenta. Cuanto más yo aprendo a ser receptivo frente a una persona, más aumenta mi capacidad de ejercer presión, de manejar de un modo poderoso a la otra persona. Me parece que yo solamente puedo dominar o puedo ejercer una acción sobre la otra persona haciendo fuerza. Y no es cierto. Hay dos modos de hacer esta presión: haciendo fuerza o abriendo y dejando de hacer fuerza, siendo todo yo receptivo. Cuando yo me abro a la comprensión de la otra persona de esa manera consciente y lúcida, ocurre, en primer lugar, que yo estoy comprendiendo más y más el qué, el cómo y el porqué de aquella persona. Estoy teniendo una información más rica, más amplia y más fundamental sobre aquella persona, lo cual me da datos para manejar desde la base la actitud, los valores de la otra persona. En segundo lugar, en la medida que yo dejo que la otra persona hable y se exprese, dejo que salga, que se exteriorice, que se evapore su capacidad combativa. En tercer lugar, en la medida en que yo pueda, por unos momentos, comprender plenamente lo que el otro piensa, quiere, desea, vive, me pone, por unos momentos, digo, en perfecta sintonía con aquella persona. Y en los momentos en que hay perfecta sintonía, no hay resistencia alguna. La resistencia solo aparece cuando lo que dice aquella persona encuentra en mí algo diferente. Cuando yo me opongo o contrasto con algo diferente. En el momento que yo puedo seguir, comprender y aceptar por unos momentos, de veras, lo que aquella persona está expresando, puedo aceptar a la persona, en aquel momento hay una pura coincidencia, hay un ajuste perfecto entre lo que yo estoy viviendo y lo que está viviendo aquella persona. Y en este instante, aquella persona no puede oponer ninguna resistencia a mí. Queda totalmente inerme. Dura unos instantes, pero son unos instantes decisivos. O sea que no creamos que la actitud receptiva es una actitud que nos debilita. La actitud receptiva es un arma temible. Y es mucho más temible que la actitud activa y violenta porque no se ve como arma. Si yo puedo estar en perfecto acuerdo con una persona en un momento dado, en el momento siguiente tengo el campo libre para influir sobre aquella persona sin resistencia. Es un instante en que se neutraliza su capacidad de oposición. No hay contraste, no hay diferencia. Nadie puede luchar con su propia sombra. Siempre se puede ejercer fuerza solamente contra algo distinto, no contra algo idéntico. Esto fue descubierto hace ya bastantes siglos en Oriente. Esta es la base de algunas técnicas temibles de lucha. La base del judo está ahí. En la medida que yo puedo adaptarme al otro, al ataque del otro, no enfrentarme con el otro, sino adaptarme, comprender, seguir, ajustarme al movimiento del otro,
entonces en aquel momento no hay resistencia. Y el primer gesto que yo haga dentro de esta adaptación produce un efecto contundente sobre el contrario. Si la persona se lanza contra mí, tomemos ahora el ejemplo físico de la lucha, y yo, en lugar de frenarlo, inicio un movimiento para ir junto con él en su avalancha contra mí, y yo sigo el mismo movimiento que él de manera que me ajuste a su movimiento, entonces en aquel momento, con un pequeñísimo esfuerzo, con un pequeñísimo gesto, puedo desviar su trayectoria y hacer que el ataque que él está lanzando, su fuerza, se dirija contra él. En lo psicológico ocurre exactamente igual. Ya no se trata tanto de ir en contra o a favor, se trata simplemente de demostrar cómo la actitud receptiva, vivida con inteligencia, con lucidez, es algo sumamente positivo. Es algo que amplía no solamente nuestra comprensión, nuestros datos, sino nuestra eficacia en la acción. La persona debiera, pues, ejercitarse deliberadamente al margen de su actividad diaria profesional, como una gimnasia. Debiera ejercitarse en tratar de compenetrarse más y más con las personas. Hacer prácticas de entender más lo que la persona dice, de entender más desde qué perspectiva aquella persona está hablando, tratar de penetrar más en lo que aquella persona siente, sin juzgar, sin contraponerse, solamente comprender, sintonizar. Es desarrollar esta gama perceptiva con esta actitud de autoconciencia. Comprender más la dinámica de sus movimientos, incluso físicos. O sea, ir ensanchando nuestra conciencia para que el otro vaya pudiendo penetrar más y más en mí. Que yo pueda más y más sentir como él, ser como él en un momento dado, pensar como él, ser un reflejo real de él, sin perder la clara conciencia de mí mismo como sujeto. Cuando yo he realizado esto durante un tiempo, yo le pierdo todo el miedo a la receptividad. Me doy cuenta que la receptividad no me debilita, sino que aumenta mi fuerza, aumenta la conciencia que tengo de mí mismo. Yo me amplío en lo que percibo. Entonces dejaré de huir de la actitud receptiva. Dejaré de estar constantemente compulsado a una actitud de reacción, a una actitud de lucha sistemática, ciega, porque creo que solo haciendo esto yo me siento más sólido, más seguro. No le tendré miedo a escuchar, a entender, a aceptar, porque aquello me da más conciencia de seguridad, más datos y una capacidad reactiva más inteligente. Ahora, mirando por el otro extremo, hemos dicho que también hemos de desarrollar nuestra capacidad combativa. También a esto se le tiene mucho miedo. Todos tenemos miedo de nuestra propia violencia. Tenemos miedo de la violencia porque la tenemos guardada dentro, reprimida, porque sabemos que la violencia es un peligro muy real, que la violencia puede hacernos hacer cosas muy desagradables y muy perjudiciales, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista social, desde todos los puntos de vista. Y por esto tenemos miedo a nuestra propia violencia y tratamos de ocultarla y de ocultarla a nosotros mismos también. Pero en cambio esta violencia, esta capacidad combativa que hemos ido reprimiendo dentro, es una materia prima absolutamente necesaria para nuestra propia conciencia de realidad. Nosotros nos desarrollamos en la medida que ejercitamos nuestras energías. Y toda violencia que yo no he vivido es un déficit que tengo de mi propia realidad. Yo estoy buscando afirmación precisamente porque no he vivido la intensidad de esta energía que hay en mí.
Entonces estoy buscando por un lado una afirmación y por otro lado rechazando mi capacidad de vivir mi lucha, mi energía combativa. No puede ser. Yo he de desarrollar activamente mi capacidad combativa. Solamente desarrollando activamente, convirtiendo en experiencia mi capacidad de lucha, yo incorporaré a mi experiencia esa fuerza que me pertenece, que es la materia prima de la cual está hecha mi propia seguridad, mi propia conciencia de ser. Pero una vez más, yo no puedo hacer esto en mi vida corriente. Es peligroso, puede ser inmoral, es perjudicial. Nunca debo hacer una actitud violenta que lesione o perjudique a nadie directamente en ningún sentido. Yo, una vez más, he de buscar, al margen de mi actividad diaria, he de buscar un medio para ejercitar esa energía combativa. De un modo similar a como decíamos que hemos de ejercitarnos en esta actitud receptiva, hemos también de ejercitarnos en el polo opuesto. Yo he de buscar, aparte de mi actividad diaria, unos momentos en que yo pueda ejercitar deliberadamente mi capacidad de lucha, de esfuerzo, pero de esfuerzo combativo. Más y más. Y esto no ha de ser una cosa que se produce solo en mi mente, ha de ser un tipo de acción en que yo pueda expresar de hecho, movilizar de hecho, incorporar en mi yo experiencia esa energía combativa. Hay varios modos de poder hacer esto. Uno de los modos, para las personas jóvenes que tienen medios, es el deporte. El deporte básicamente es una lucha, es una competición. Pero una cosa es que yo haga una competición en un plan puramente recreativo, puramente como ejercitamiento mínimo de mi musculatura o como recreación psicológica por mis preocupaciones del día, y otra cosa es que yo pueda utilizar esa misma actividad deportiva como un medio para vivir más y más mi capacidad combativa. Entonces yo puedo entregarme más y más a la acción competitiva del deporte, poniendo en acción más mi voluntad de lucha, más mi energía de lucha, sin perder nunca la noción de que es un juego. Pero jugar a ser combativo. Jugar como si toda mi alma dependiera de aquello, sin perder nunca de vista que es un juego. Pero ir ejercitando deliberadamente un poco más y un poco más mi capacidad de lucha en la acción. Si esto se entiende y si se ensaya, se verá que no es difícil hacerlo. Simplemente nosotros nos hemos acostumbrado a utilizar en el juego, en el deporte, una actitud media. Podemos aprender a pasar de este hábito, de esta actitud a la que estamos habituados y ejercitar más y más nuestra capacidad de lucha. Ya digo, capacidad de lucha que nunca ha de injuriar al otro, sino que ha de ser como un jugar con mayor entusiasmo, con mayor fuerza, poniendo más alma en la acción que ya de por sí es lucha en el juego. Otra forma de hacer esto, y que yo creo y recomiendo que debería hacerse de todas las formas, es en el nivel afectivo. Hay que aprender a expresar nuestra capacidad de lucha emocional. Y ahí es donde ya parece que entramos en terrenos más difíciles. Todos sabemos lo desagradable y perjudicial que resulta cuando yo me dejo llevar o alguien se deja llevar en la vida diaria por mis sentimientos agresivos, porque entonces hiero la sensibilidad de los demás y causo estragos en los demás y en mí mismo. Por lo tanto, no se trata de que yo hiera a nadie, ni siquiera con la excusa de desarrollar esa capacidad combativa. Yo he de poder, en mi vida diaria, controlar de un modo inexcusable, constante, mi actitud, de manera que nunca salga nada, bajo ningún concepto negativo, perjudicial para nadie. Esto, norma fundamental. Pero aparte, yo puedo formar, por ejemplo, un grupo de amigos en los que sea posible, entendiendo el problema,
jugar a discutir. De la misma manera que había el juego de luchar en el terreno físico competitivo del deporte, hay la posibilidad de utilizar la discusión como un deporte en el nivel afectivo, como una gimnasia, como un ejercitamiento. Entonces, se ejercita el defender unas ideas, unas posturas, como juego, como deporte. Pero así va permitiéndose hacer unas expresiones de una intensidad que en la vida social no pueden ni deben hacerse nunca. Otro medio para expresar esta violencia en el aspecto afectivo puede ser una técnica especial como la música, la autoexpresión con estímulo musical, a condición de que la persona quiera hacerlo, de que la persona colabore activamente movilizando su capacidad de protesta, de oposición, cuando la música sugiere esos estados. No cerrándolos, no disfrazándolos, sino dándoles salida, siempre con esa actitud plenamente consciente. O sea, yo estoy expresando ahora energía y protesta y combatividad porque yo quiero hacerlo, dándome cuenta que soy yo en todo momento quien está detrás de lo que estoy expresando. Esto es lo que permite que esta energía que sale se vaya incorporando a mi experiencia. Y esto es lo que hace posible que en cualquier momento de la expresión yo pueda detener instantáneamente esta expresión. En todo momento me mantengo dueño de la situación, estoy por encima de aquella violencia que estoy expresando. Es sobre todo en este nivel vital, físico y nivel afectivo donde reside el problema del miedo a la violencia. En el nivel mental prácticamente no existe, porque lo que se expresa a través del nivel mental suele tener su origen en el nivel vital o en el nivel afectivo. Por lo tanto, haciendo esta expresión a este doble nivel, la persona resolverá esa violencia de manera que la convierta en algo incorporado a su propia yo experiencia, sin perjuicio de ninguna clase en su vida exterior y por lo tanto perdiendo todo el miedo a las situaciones violentas. Cuando una persona ha vivido y ha expresado su capacidad de lucha, pierde todo el miedo a las situaciones de lucha. Forma parte de su yo experiencia. Es algo que está siempre disponible, integrado con su mente consciente. Entonces la persona ha desarrollado, por un lado, el extremo de su capacidad receptiva, por otro lado, el otro extremo opuesto de su capacidad proyectiva. Está todo él, su experiencia se ha ensanchado por un extremo y por el otro. Está todo él disponible sin miedo, puede resonar a cualquier nivel de la gama. Nada le produce miedo de toda esta gama de reacción. Cuando se ha producido este crecimiento interno, es entonces que la persona ante cada situación puede mantenerse atento, despierto, y entonces cada situación provocará la respuesta justa, adecuada, auténtica a la situación y a la propia autenticidad. Mientras yo esté huyendo, nunca habrá respuesta auténtica, porque tendré que estar vigilando, controlando, calculando. Solo en el momento que yo haya crecido en mi gama de yo experiencia es cuando yo podré estar con naturalidad, sin miedo alguno, ante la situación. Y esta naturalidad es la que permitirá que el estímulo, que la situación exterior provoque espontáneamente en mí la respuesta adecuada, inteligente a la situación. Muchas personas creen que al hacer esto pueden producirse respuestas explosivas, que uno puede ser una persona violenta. La experiencia enseña todo lo contrario. Cuanto más la persona desarrolla su capacidad combativa de esta manera consciente, curiosamente, más en la vida real se convierte en una persona serena, tranquila y dueña de sí, que no necesita utilizar nunca la violencia. Porque hay una mayor fuerza, una mayor presencia, una mayor intensidad de sí mismo detrás de cada cosa que expresa. Su personalidad gana automáticamente autoridad. Y curiosamente consigue muchos más efectos hablando de un modo tranquilo y sereno que antes teniendo que gritar o que enfadarse.
Esto solo es posible cuando se desarrolla esta gama de energía interior. Cuando la persona ni necesita estar defendiéndose de escuchar, de aceptar, ni necesita estar escondiéndose de luchar. Entonces uno está disponible, uno está presente y cada situación provoca una respuesta auténtica, real, que por un lado permite manejar la situación exterior con mayor eficiencia y por otro lado responde a la verdad de uno mismo y da una satisfacción interior. Uno tiene la impresión de que ha hecho lo que debía, que no se ha dejado llevar como antes, ni por un extremo de pasión ni por un extremo de miedo, sino que en cada momento se produce la reacción justa, adecuada, y desaparecen esos problemas de si yo he de dominar o si me he de dejar dominar. Desaparecen esas alternancias de si me obedecen o yo impongo mi voluntad por las malas. La autoridad aumenta de un modo natural y en cada momento se produce una respuesta única, que es la respuesta óptima de la persona, desapareciendo para siempre el problema de esta indecisión, de esta duda entre si adoptar la actitud pasiva de adaptación o la actitud activa de lucha. Esto ha de poderse vivir a todos los niveles. Quiero decir que no solamente es una receta práctica para la vida diaria, sino que esto es perfectamente válido también en lo que se refiere al desarrollo de los niveles superiores de la persona. Porque el mismo problema que tiene la persona con las personas es exactamente el mismo problema que tendrá para la relación suya con Dios. La persona que está huyendo de la combatividad no podrá tener una decisión, una entrega, una actitud activa y de riesgo en su relación con Dios. La persona que está teniendo miedo de ser receptivo, en el fondo tendrá miedo de la presencia activa de Dios. Estará refugiado en una zona media en la que él trata de mantener su pequeña personalidad, su pequeña inseguridad, su pequeña cualidad, y que tiene miedo de ensancharse por arriba o por abajo, tiene miedo de ser diferente de como es. Miedo por todas partes. Solamente desarrollando más y más de una manera positiva su capacidad de adaptación, de perfección, de transformación y su capacidad de acción, de expresión, de riesgo, de lanzamiento, solamente así la persona adquirirá una madurez suficiente, absolutamente necesaria para que su actitud en relación con Dios sea una actitud humana integral, para que la persona se posea a sí misma, pueda determinarse, y si hace una entrega a Dios, que sea una entrega de lo que posee, no una entrega de lo que no posee. Cuando hace un acto de voluntad o un acto de amor, que sea un acto de amor de toda la persona, no un acto de temor. Y normalmente gran parte de lo que estamos haciendo con las personas y con nuestro Dios no son nada más que huidas del temor. Estamos buscando que Dios nos evite vivir situaciones que nos provocan temor. Estamos pidiendo a Dios que nos ahorre el temor y el dolor, que nos ahorre el desarrollo. Y esto es algo que Dios, por ser Dios, no puede hacer, porque es exactamente lo opuesto del sentido de la creación, de la manifestación. Estamos aquí para desarrollar, estamos aquí para actualizar, para crecer, y no podemos pedir a Dios que nos evite crecer, que nos evite tomar más y más conciencia de las capacidades que Él mismo ha puesto y está poniendo en nosotros. O sea que este problema se plantea, digo, a todos los niveles, y ha de ser resuelto, y si no, la persona estará oscilando constantemente entre el problema de una actitud pasiva, en que espera que todo se resuelva solo, o el problema de una actitud activa, en el que él trata de hacerlo todo él solo. Solo se resolverá este problema cuando psicológicamente la persona madure y desarrolle toda su gama y deje de tener miedo. Entonces la autenticidad de la situación provocará una autenticidad de respuesta.